Hola, soy Carmen Rebollo, analista técnico del Laboratorio de Bacteriología Clínica del Instituto Nacional de Laboratorios en Salud. El tema que voy a exponer el día de hoy es toma de muestra en situaciones de brotes alimentarios. Como ustedes saben, la gran problemática que tenemos en el país es esto de los brotes que muchas veces tenemos y no se los notifica porque no se llega oportunamente a tomar las muestras de lo que es los alimentos o la parte clínica, o muchas veces no se notifica. Por eso la importancia del tema para poder controlar y prevenir los brotes y cortar para que no se siga expandiendo. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Es identificar a los agentes etiológicos causantes del brote, determinar la fuente y el modo mediante los cuales ocurrió la contaminación, la supervivencia y la proliferación de los agentes etiológicos. Por eso es muy importante que nosotros podamos intervenir en esto de las tomas de muestra, que se hagan las notificaciones en el momento oportuno. También debemos reconocer y controlar las fuentes donde se originaron estos brotes por el consumo de alimentos contaminados. Debemos identificar los grupos de población expuestos a riesgo. Debemos recomendar medidas para controlar el brote y prevenirlos. Identificar los factores de riesgo y los puntos críticos que se debe controlar para evitar la propagación. ¿Cuáles son los conceptos que vamos a manejar? Tenemos las intoxicaciones, que son causadas por la ingestión de un alimento que lleva en su composición la sustancia tóxica, que puede ser de origen químico o toxinas producidas por los microorganismos que están involucrados en esta producción de los alimentos, como el estafilococo, la toxina estafilocócica o la toxina botulínica, que generalmente esta contaminación o este riesgo de las intoxicaciones es por la manipulación de los alimentos. Las infecciones sabemos que son causadas por la ingestión de los alimentos contaminados por gérmenes patógenos. Generalmente aquí vamos a ver con mayor porcentaje a la salmonela, porque la salmonela es un microorganismo que está dentro de la cadena alimentaria. Sabemos que es parte de la microbiota habitual intestinal de las aves de corral y de algunos alimentos o de algunos animales, o en la producción de los alimentos como los chorizos, los pollos mal cocidos. Este es el mayor problema que tenemos en nuestro medio. Estos gérmenes que invaden la mucosa intestinal u otros tejidos se multiplican y elaboran sus enterotoxinas. Ese es el gran riesgo y eso es lo que va a causar lo que es el brote alimentario. ¿Qué es la intoxicación alimentaria? Es simplemente la enfermedad común que suele ser leve, pero algunas veces puede ser mortales a mayor concentración de las toxinas. Ocurre cuando las personas comen o beben algo contaminado por bacterias o toxinas. Las sustancias químicas o los pesticidas también pueden causar intoxicación alimentaria. También debemos tomar en cuenta esto del uso de los pesticidas, porque también es lo que nos va a llevar a problemas en la parte de salud. ¿Cuándo estamos frente a un brote? Cuando se presentan los síntomas clínicos del paciente diagnosticado por los médicos y sean compatibles al consumo de alimentos. También exista una asociación clara entre la presentación de síntomas y el consumo de algún alimento ante la aparición súbita de un corto periodo de tiempo de varias personas afectadas por un mismo cuadro clínico. Entonces, generalmente esto se ve en multitud de personas, en acontecimientos, donde se consume un mismo tipo de alimento que puede estar contaminado y desencadena el cuadro clínico, y muchos de estos pacientes llegan a un solo centro o son dispersos, y es ahí que se tiene que ir a buscar la información para hacer la toma correspondiente de las muestras
tanto de alimentos como la parte clínica, que es esto que nos compete en la toma de muestra en lo que es los pacientes. ¿Cuáles son los síntomas clínicos? Es el malestar gastrointestinal, vamos a ver náuseas, vómitos, dolor abdominal, cólicos abdominales, sensación de plenitud abdominal, la diarrea puede ser acuosa o sanguinolenta en casos severos, dependiendo también del microorganismo que lo vaya a causar. Los síntomas generales son la fiebre, en algunos casos, escalofríos, malestar generalizado y fatiga y debilidad. Aquí vamos a ver un periodo de incubación de los síntomas e intoxicaciones alimentarias. Los más frecuentes tenemos involucrado a la Staphylococcus aureus, que vamos a ver un periodo de incubación de 30 minutos a 7 horas con una media de 2 o 4. Esto por las toxinas que inmediatamente causan el cuadro clínico. Son los vómitos, las náuseas, el dolor abdominal, la diarrea o la hipotensión, que son de comienzo brusco. Tenemos también al Bacillus cereus por las toxinas, que su periodo de incubación es de 6 a 24 horas de cuadro de diarrea y 1 a 6 horas los cuadros que son los vómitos. Los vómitos, las náuseas, es producida por el enterotox termoestable. La diarrea y el dolor abdominal y no fiebre es por las enterotoxinas termolábil. También tenemos involucrado aquí al Clostridium perfringens con sus toxinas, que vamos a ver el periodo de incubación de 2 a 36 horas con una media de 6 a 12 horas. Vamos a ver el cuadro, los síntomas principales son los cólicos, náuseas, seguido de diarreas, no existe fiebre y no hay vómitos. El Clostridium botulínico de 2 a 6 días, 6 horas a 6 días de incubación con una media de 12 a 36 horas. Sus síntomas principales es el vértigo, visión borrosa o doble, pérdida de los reflejos, parálisis respiratoria. Y vamos a ver los microorganismos, las bacterias con frecuencia, la salmonela, que su periodo de incubación es de 6 a 72 horas con una media de 12 a 36. El cuadro clínico son diarreas, fiebre alta, dolor abdominal, vómitos y cefalea. La Escherichia coli O157H7, productora de la toxina Shiga, tiene un periodo de incubación de 72 a 120 horas. Los síntomas principales son la diarrea sanguinolenta, la fiebre. La Shigellita tenemos con su periodo de incubación de 12 a 96 horas, con una media de 24 a 72 horas. Sus síntomas principales son la fiebre, la diarrea, sanguinolenta, vómitos y tenesmo. El Vibrio cólera, su periodo de incubación es de 12 horas a 5 días, con una media de 12 a 24 horas, diarrea brusca, acuosa, vómitos sin fiebre. Y vamos a ver también los virus entéricos, que es de 3 a 5 días, presenta un cuadro clínico de diarreas, febrícula, dolor abdominal y síntomas respiratorios. Vamos a ver, como les había mencionado, las bacterias más frecuentes que vemos en la parte de la preparación, la contaminación de los alimentos. Como les mencioné, la salmonela es un microorganismo que es parte de la microbiota habitual del intestino de las aves de consumo humano. Como les dije, es una causa de infecciones intestinales en humanos, transmitidos principalmente a través de los alimentos contaminados. La enfermedad puede variar en severidad y afecta principalmente al tracto gastrointestinal, provocando síntomas como diarrea, dolor abdominal y fiebre. También otro vehículo portador de esta bacteria es la ingesta de productos lácteos, los huevos sobre todo, las carnes poco cocidas y productos agrícolas frescos como la fruta y la verdura que no se han lavado correctamente, que también pueden ser manipulados por personal que manipula los alimentos, que pueden estar con el microorganismo, pero son asintomáticos. Es ahí el riesgo, por eso que se obliga al personal que manipula, prepara alimentos,
que use los guantes, que use las gorras, que use los barbijos para evitar la contaminación en el momento de la preparación de los alimentos. Aquí vemos que la prevención juega un papel clave en la reducción del riesgo de la salmonelosis mediante las prácticas adecuadas de higiene alimentaria y la manipulación de alimentos. Eso tiene que haber un cuidado riguroso en el personal que va a preparar y manipular alimentos. La Escherichia coli o 157H7 que produce la toxina Shiga se puede encontrar en los alimentos o agua cuando entran en contacto con las heces de los animales de la cadena alimentaria como el ganado vacuno. El consumo de la carne picada que no está lo bastante cocida es la causa más frecuente de este síndrome urémico hemolítico, que ya lo hemos visto en nuestro país y lamentablemente estas toxinas llegan a producir daño renal, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que tener el cuidado y la prevención y la educación, sobre todo a los manipuladores de este tipo de alimentos. La Listeria monocytogenes es otro microorganismo de importancia clínica porque sabemos que muchas veces esta listeria va a llegar a provocar abortos en las mujeres embarazadas, que es un microorganismo de riesgo obstétrico, por eso es que se hace énfasis en este microorganismo. Es uno de estas bacterias se encuentran en la tierra, en el agua, mayormente contaminan los productos lácteos, sin pasteurizar, las carnes procesadas como las salchichas, los embutidos. La listeria también puede contaminar frutas, verduras con menor frecuencia. Entonces ahí también tenemos que hacer un control, es un parámetro de la contaminación en alimentos, la Listeria monocytogenes. La Shigellita, esta bacteria se propaga cuando las personas, en este caso no está dentro de la cadena alimentaria, simplemente se propaga cuando hay un portador asintomático que está manipulando la preparación de los alimentos. No se lavan correctamente las manos después de ir al baño y llegan a contaminar todo lo que es los alimentos que se vayan a preparar. Por eso tenemos que hacer énfasis en todos los manipuladores que tengan la educación de lavarse constantemente las manos y sobre todo cuando van o usan el baño, ¿no? Entonces es importante que se laven las manos y también usen los guantes correspondientes para la manipulación en la preparación de los alimentos. El Staphylococcus aureus, estas bacterias se pueden encontrar en las ensaladas preparadas y los alimentos elaborados con productos lácteos contaminados. Se propaga a través del contacto de manos, las gotitas de Früher, que son los estornudos o la tos. Esto significa que las personas que manipulan los alimentos pueden ser los causantes de la intoxicación alimentaria. Recordemos que el Staphylococcus aureus está en vías respiratorias altas y es por eso que se obliga el uso del barbijo en los manipuladores para evitar que estén hablando, tosiendo o como les dije, en las vías respiratorias altas, las mucosas, y por eso es de que muy importante que sepan usar adecuadamente los barbijos. Una vez que se notifica un brote, debemos investigar para identificar la fuente y cortar la propagación de estos brotes. Entonces, la investigación debe ocurrir inmediatamente después de la notificación. Si esta comienza con retraso, se puede perder datos muy importantes para el análisis, la notificación del evento, que es muy importante para la toma de muestras, que debemos identificar al agente etiológico involucrado en estos brotes. Por eso es muy importante que se haga la notificación y la intervención en la toma de muestras de alimentos y de la parte clínica. Quienes participan en esta investigación de los brotes es personal de los sedes, personal de las alcaldías, personal de los hospitales Centinela que tienen que contribuir en la toma de muestra para el laboratorio,
se tiene que recolectar las muestras ya sea de vómitos, ya sea de heces o sangre si hay algún problema que ha pasado a torrente sanguíneo, los microorganismos, se deberían tomar las muestras correspondientes de acuerdo al cuadro clínico. Deben tener fichas epidemiológicas. Esto es responsabilidad del CEDES que tenga que proporcionar estas fichas para que toda la información vaya, que va a contribuir en la investigación de nuestros brotes. Esto es de responsabilidad del CEDES que tiene que tener este material y el laboratorio el laboratorio Centinela que tenemos en todo el país hace el acompañamiento en esto de las tomas de muestra. Ahora vamos a ver la importancia de la recolección de las muestras. Sabemos que una muestra es la parte de un todo que se toma para representar al conjunto. La confiabilidad de un diagnóstico depende en gran medida de la muestra. Si nosotros no tomamos la muestra en el momento oportuno, la cantidad suficiente, la conservación de la muestra, pues no vamos a tener éxito en la investigación de los brotes. Por eso tiene la muestra que ser representativa, cantidad suficiente, conservada adecuadamente y esto nos va a dar como producto la muestra de calidad para la investigación del brote. Ahora vamos a ver las bacterias y el comienzo típico de los síntomas, el Campylobacter, que es otro microorganismo que está dentro de la cadena alimentaria. Vamos a ver que también produce los brotes, que su comienzo típico es de 2 a 5 días, de las Escherichia coli de 3 a 4 días, la listeria de 1 a 4 semanas, la salmonela de 6 horas a 6 días, el vibrio de 1 a 2 días, y así vamos a ver cómo vamos a tomar las muestras en caso de los brotes. Vamos a recolectar las muestras de acuerdo al agente etiológico. Por ejemplo, en el tiempo cuando tenemos la sospecha de alguna bacteria, vamos a tener que utilizar utilizar el material correspondiente, que pueden ser los medios de transporte o los frascos estériles para la recolección de la muestra. ¿Y en qué momento vamos a hacer? Durante el periodo de diarrea activa, preferiblemente lo pronto posible, luego del inicio de la enfermedad y antes del inicio de los antibióticos, porque inmediatamente presentan síntomas, se tiene que recoger las muestras para que se inicie el tratamiento antibiótico. Entonces tiene que ser oportunamente la toma de muestra. El método de recolección. Para los virus debemos colocar las muestras de heces frescas, preferentemente líquidas, que no hayan sido mezclados con orina, en envases limpios y secos. Por ejemplo, los envases que se utiliza para la recolección de la orina. En las bacterias podemos tener los medios de transporte, en este caso el Carri-Blair, con la ayuda de los hisopos rectales, tomamos la parte representativa de la muestra y vamos a introducir al medio de transporte. Y si son niños, se les puede hacer el hisopado rectal, humedeciendo en el medio de transporte e introduciendo el hisopo y haciendo la rotación del mismo, se sacará una muestra y se introducirá en el medio correspondiente. En parásitos simplemente necesitamos una muestra de heces que no esté mezclada con orina. En caso de vómitos, debemos tener también el cuidado de utilizar recipientes estériles. Se puede utilizar los frascos de orina o las bolsas de Stomacher, que son las bolsas plásticas. Se puede también recolectar con el depósito del receptáculo limpio mediante la cuchara o espátula y colocar en el envase estéril. La conservación debemos mantener refrigerado, no se debe congelar y se debe transportar inmediatamente al laboratorio para su procesamiento.
debemos buscar en este tipo de muestras al agente etiológico o las toxinas. ¿Cuáles son las instrucciones para la toma de muestra en los manipuladores? Porque los manipuladores también tienen que ser sujetos a tomas de muestra para ver quién es o el portador asintomático. Para ello nosotros vamos a hacer el lavado de manos o vamos a tomar del lecho subungual. Podemos tener la ayuda de los hisopos o también directamente bolsas con caldos de cultivo para que el manipulador pueda lavarse las manos. Y si no contamos con estas bolsas con caldos de cultivo, podemos contar con tubos con solución fisiológica o algún otro caldo, y pues vamos a limpiar todo lo que es la mano del manipulador de los alimentos para también buscar al agente etiológico. Todas las muestras, como ustedes ven, tienen que ser conservadas en refrigeración, no se debe congelar. Si no se refrigera, tenemos que tener las bolsitas de hielo para conservar la temperatura de 4 o 8 grados, pero que nos permita garantizar la viabilidad de los agentes etiológicos. En este caso, los más frecuentes es la Escherichia coli, la Salmonella, la Shigella y el Staphylococcus. Si nuestros manipuladores tienen las lesiones en la piel, como furúnculos, abscesos, y hay alguna herida, también podemos tomar este tipo de muestras. También podemos tomar de las vías respiratorias altas, como el hisopado nasofaringeo, y que podemos nosotros recolectar este tipo de muestras porque puede estar colonizado con el Staphylococcus aureus. Entonces, para eso también nosotros vamos a utilizar la solución fisiológica, vamos a utilizar algún otro caldo, vamos a tomar las muestras de este tipo de lesiones de la piel, vamos a hacer la desinfección correspondiente para no arrastrar otros microorganismos que son parte de la piel. Pues nosotros vamos a tomar de este tipo de heridas, y si son lesiones cerradas, debemos aspirar con una jeringa estéril, y de esa misma forma la jeringa va a ser el transporte de este tipo de muestra. ¿Para qué? Para la investigación de los estafilococos, que sabemos que son los portadores de las toxinas involucradas en el brote alimentario. Consideraciones del transporte y conservación de las muestras: tienen que ser en cadena de frío de 4 a 8 grados. Si se va a utilizar el medio de transporte, es el Carribler, que nos va a permitir, nos va a garantizar la viabilidad de los agentes, sobre todo los enterobacteriales, y también podemos conservar al Staphylococcus aureus. Se tiene que tener sí o sí, la muestra tiene que portar su ficha epidemiológica. Si son heces, no tiene que ser más de 4 horas de haber sido emitida para su procesamiento inmediato. Todas las muestras que llegan al laboratorio de bacteriología tienen que ser procesadas dentro de las 4 horas de haber sido emitidas y remitidas al laboratorio. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de perder al agente etiológico si no se toma en cuenta el tiempo de conservación y transporte y los medios correspondientes para que se hayan utilizado para la toma de muestra. Y sí tienen que tener la ficha epidemiológica para que podamos tener toda la información que va a ser relevante para poder llegar a hacer una correcta investigación del brote. Ahora, ¿qué hacemos en tiempo de emergencia del agua que hemos tenido en su momento en nuestro país? Vemos aquí que muchas personas que se quedaron sin agua
les hacen la distribución con los carros cisternas y lamentablemente reciben en recipientes que no tienen tapa y muchas veces llega al hogar en recipientes o se almacena en recipientes que no son nada seguros, que no van a garantizar la calidad del agua, porque muchas veces este tipo de recipientes están cercanos a donde se producen los alimentos o donde tienen acceso los animales que muchas veces se acercan a beber el agua de este tipo de recipientes porque no tienen cubierta y también están expuestos a los diferentes vectores. Por eso es importante que se haga también la educación cuando hay este proceso, esta emergencia por la falta del agua, que tengan recipientes o tachos con tapa y que también simplemente utilicen un solo recipiente para sacar del recipiente y llevar a otros. Y también debemos enseñar a hacer la cloración del agua para garantizar que muchas veces no sabemos el origen de la fuente de donde se recolectó y se hizo la distribución. Para garantizar la calidad del agua debemos hacer la cloración. Aquí vamos a ver que recipientes no deben ser los adecuados para conservar el agua, sino tienen que ser, como ven, en la derecha, que son recipientes que están con tapa que nos va a garantizar y si es mejor recipientes con grifo. ¿Cómo vamos a hacer la desinfección del agua? Aquí vamos a ver de acuerdo a la concentración del hipoclorito, al volumen que queremos desinfectar. Si son 5 litros y un cloro comercial de una concentración de 3 a 5%, suficiente será 5 gotas o 0,5 ml para ese volumen. Si es un cloro comercial al 6%, será necesario solamente 3 gotas o 0,3 ml. Si son recipientes de 18 litros, utilizaremos, si es al 3,5%, 12 ml, y si es al 6%, utilizaremos 1,2 ml. Si es 150 litros, utilizaremos 15 ml a la concentración de 3,5 y si es a 6%, utilizaremos 9 ml. Y es así como se va a hacer la correlación de la desinfección de acuerdo al volumen que tenemos de agua y así vamos a garantizar la calidad del agua libre de microorganismos. Una vez que se ha hecho la potabilización de esta agua utilizando el cloro, debemos mezclar y dejar 30 minutos que haga efecto el cloro antes de llegar a consumir. Bueno, aquí tenemos una lista de nuestros laboratorios Centinela. En la parte clínica tenemos en los 9 departamentos nuestros laboratorios Centinela para que vayan a acudir en el momento de los brotes que se dé. Ellos son los responsables de coordinar con los sedes, ellos son los responsables de dar el material a los sedes y ellos también son los responsables de hacer el procesamiento de las muestras que llegue y una vez que identifican a los agentes etiológicos, tienen la obligatoriedad de enviar a estos agentes etiológicos al laboratorio de referencia para su confirmación, para su serotipificación si corresponde y para la vigilancia de la resistencia. Es así como trabajamos en esta situación de brotes. Tenemos una coordinación con los sedes y nuestros laboratorios. Se trabaja conjuntamente con el laboratorio de referencia que es el INLASA. Muchas gracias. Gracias a todos los que han podido participar.